Hola, buenos días. Hoy día 18, viernes, dijimos que habría segundo café. Nos vamos a anticipar un poco y quizá hagamos hasta un segundo programa hoy. Algunos se preguntará qué ha pasado. Pero vamos a centrarnos exclusivamente en este, no sé si diremos especial, en un tema, creemos, muy trascendente en los últimos meses. Y es que definitivamente el gobierno, por primera vez, lo hemos puesto hace unos minutos en Twitter, ha perdido el relato. Alguno dirá, oye, esto es filosofía, esto no entra un poco en lo que habitualmente se habla, aquí no hay minuto y resultado, aquí no hay detalles. Pues no, pues es un tema, creemos, muy importante, muy trascendente en los últimos meses, porque lo que ha hecho funcionar este gobierno durante todo este periodo de pandemia y post-pandemia, si consideramos que está acabada, es precisamente el relato. Ha hacinado de alguna manera todo el relato a un guión previsto y parece que le está empezando a saltar por los aires. Y por primera vez es consciente, algunos éramos hace tiempo conscientes, de que el relato se está perdiendo. Gran preocupación. Estas cosas saben siempre cómo se empiezan, pero nunca cómo se acaban. Y realmente se ha perdido. Vamos a intentar centrarlo rápidamente en este, como decimos, no sabemos si especial o no, pero creemos unos programas donde más análisis se va a hacer de los últimos meses, donde se ha perdido ese relato. Primero y claro y obvio, el gobierno se había dedicado, o se ha dedicado, o se está dedicando durante todos estos meses y todos estos años a construir un relato para el cual ha creado una estructura paralela tan afín al gobierno, estamos hablando de medios de comunicación, esos que llamamos prostituidos, sindicatos, patronales, etcétera, etcétera, que servían para proteger cualquier movimiento en su contra, tildando a aquellos que no estuvieran apostados a su lado, como ya lo saben, ultraderecha, fachas, todo aquel que no entrara dentro de esta estructura paralela de gobierno era acosado. Los primeros saltos sucedieron en los medios de comunicación. Se hace extraño que en un país con tantos periodistas, vamos a decirlo así, claro, un medio como el nuestro, un canal, lo decimos con toda, no lo decimos vacilando, obviamente, un canal humilde, es decir, aquí saben los medios que hay detrás, mucho apoyo de ustedes y poco más, que se ha convertido en un canal de culto de referencia en muchos ámbitos políticos, porque simplemente analizamos y explicamos las cosas, no formamos parte de esa estructura paralela de gobierno de la cual forman la mayoría de medios, algunos totalmente descarados, ya no hablamos de La Sexta, La SER, etcétera, y otros que empiezan a ver un poco la luz tras estas irrupciones, digámoslo así de claro, de algunos medios nuevos, que han tenido la decencia al menos de intentar anticiparse y analizar y dar información sobre temas que los medios tradicionales, pendientes de esa estructura paralela de gobierno de la cual mamaban, se alejaban. Tema 1. Tema 2, fundamental, que en esa estructura paralela obviamente forman parte los sindicatos y las patronales. No solo los sindicatos, que algunos criticamos, también las patronales como Garamendi, con esos besos, esos abrazos, esa sensación de que parecían no conscientes de la vida. Y ha tenido que ser, curiosamente, esa huelga de transportes la que haga estallar esas estructuras paralelas con acusaciones que ya parecen poco creíbles como la de la ministra, donde les llama de ultraderecha. Aquí ya saben que todo lo que no va contigo, lo que no está en tu entorno es ultraderecha, y que han puesto en evidencia que los sindicatos son rastreros y que las patronales tradicionales son rastreras. De la misma manera, y esto lo explicábamos anoche, de la misma manera que medios, nos llamamos medios por poner una definición, porque obviamente no lo somos, que canales como este saltan la esencia de los medios tradicionales con muchos menos recursos. Curiosamente, esta huelga de transporte con mucho menos recursos, una copia, en otro ámbito obviamente, salta a la realidad y puede convulsionar el país. La reacción, ¿qué pasó cuando empezamos nosotros? Y todavía pasa obviamente, y otros medios. Pues nos llamaron de todo, ultraderechas, fachas, fascistas, acosos, inspecciones. Bueno, ¿qué les voy a explicar que no hayamos explicado en este periodo? Pero algunos creemos en lo que hacemos, pensamos que hay que hacerlo, que luego cada uno decida lo que quiera. Oiga, que hay gente que debe pensar que somos unos mamarrachos, y hay gente que debe pensar qué cosas más interesantes dice este señor, pero la realidad es que al final la democracia, algo que hemos insistido mucho en este canal, se construye
con la apuesta de todos, con el interés de todos por la política, con el interés de todos por opinar y con el interés de todos de acabar decidiendo lo que quieran, no como pretendía o pretende este gobierno de dirigir incluso el voto de la gente a través de los medios, sindicatos, patronales, etc. Pero obviamente este cambio no es solo por la caída, digamos, de la fuerza de esa estructura paralela creada por el gobierno, sino tiene más motivos. Y obviamente hay uno que es claro y descarado, es la caída de Casado. Pablo Casado representaba precisamente esa esencia de una estructura paralela al gobierno, porque era una oposición, digámoslo así de claro, creada por el gobierno para mantener el propio gobierno. Y la caída de Pablo Casado pues provoca precisamente también que se empiece a visualizar que hay más mundo allá del gobierno. Pablo Casado era el fiel escudero de Pedro Sánchez. Pablo Casado, algunos ya hemos dicho que debería dejar la política, abandonar la vida pública, era el fiel esclavo de su líder. Y desde la Moncloa lanzaron esa operación Salvar al Soldado Casado porque sabían que con Casado y con esa estructura paralela de medios, sindicatos, patronales, tenían suficiente para sobrevivir sin problema. Se rompe la estructura política paralela, se rompe la caída, con la caída de Pablo Casado, se rompe con los medios de comunicación, aunque seamos poquitos. Creamos una comunidad de culto, nosotros vamos viendo cifras y vemos que nos mantenemos, incluso crecemos, a diferencia de otros medios, con muchos más recursos que obviamente van descendiendo, y se rompe la estructura paralela de sindicatos y patronales con esta huelga, que hasta nosotros admitimos, pues pensamos que no iba a ir más allá, y se está convirtiendo en un gran problema. Y en todos esos aspectos, ¿cómo responde el gobierno? ¿Cómo nos llamaban? Ultraderecha, fachas, fascistas, y mucho ignorante imbécil se lo creía. ¿Cómo llamaban a los que no eran de Casado? Fascistas, ultraderecha, que pactan con Vox, pam, pam, pam. ¿Cómo llamó ayer la ministra a los que están rompiendo la tradición de huelgas de izquierda de sindicatos y patronales colaboradoras? Ultraderecha, no hablamos con ultraderecha, etcétera, etcétera. Todo un lugar común que lo que hace es romper el relato del gobierno, romper esa explicación del gobierno que se ha mantenido fiel durante mucho tiempo. Y un relato, y una explicación, que también hay que decirlo, tiene su origen en alguien que hace mucho que no hablamos de él, obviamente, en Iván Redondo, que construyó en un momento difícil. Y miren, aquí le hemos criticado mucho y pensamos que ojalá el Tribunal Europeo ponga en su sitio a todas estas personas. Pero en cuanto a comunicación, en cuanto a relato, un 10. Porque en una situación como la que había, consiguió, aunando todos estas estructuras, vamos a decirlo así, regándolas, en muchos casos de dinero público, consiguió mantener fiel al gobierno, no solo a los medios, como se pensaba, no solo a los sindicatos o a la patronal, como algunos opinábamos, también a la oposición. Y la ruptura de Redondo no fue que cayera al día siguiente ese relato, sino que el relato, como cualquier historia que vivan ustedes en su vida, se ha de ir construyendo día a día. Y cuando la paras, pues por inercia tira 1 mes, 2 meses, 3 meses, 7 meses, 8 meses. Pero llega un momento que si intentas vivir exclusivamente de lo que hacías hace 1 año, pues el relato desaparece, la estructura se hunde y tú te das cuenta por primera vez que has perdido el relato, has perdido la historia. Y cuando uno pierde el relato y la historia, a veces, muchas veces, es complicada tener un buen final. Creemos por eso que este pequeño espacio que hemos hecho hoy, que seguramente habrá un segundo café hablando de más de detalles, de temas más concretos, no tanto de la estructura, vamos a decir, no diremos filosófica, pero sí argumental de toda esta situación de estos meses. Era importante explicarlo. Recordemos, el gobierno, por primera vez, específicamente hay que decir esa palabra, por primera vez porque no eran conscientes, ha perdido el relato. Empezó perdiendo el relato de la comunicación,
siguió perdiendo el relato de la construcción del relato con la salida de Redondo, y últimamente, en estas últimas horas, últimos días, está perdiendo el relato con sindicatos y patronales. Todo creando una situación dispar, una situación diferente, donde, fíjense, ya no hacen las huelgas los sindicatos que están a sueldo del gobierno, ni las patronales que están a sueldo del gobierno. Garamendi también creemos algunos que debería dedicarse a otra cosa y dimitir, porque está claro que no hace nada por el bien de los ciudadanos. Está claro también que a esa rotura quien está informando no son los medios tradicionales, que al final sí que tienen que empezar a virar un poco, porque se dan cuenta que la gente es consciente que el relato real, no el que explica el gobierno, no el que son ultraderecha, el que son no sé qué, no, el real, el que se ve en la calle, pues lo verán cuando no le llegue pues la leche al supermercado, no le llegue la cerveza, como está saliendo en las últimas horas, no le lleguen ciertos elementos, y cuando escuche, gracias a los medios de comunicación que han empezado a abrir a algunos los ojos, desde los nuevos a algunos más tradicionales, que empiezan a darse cuenta que así no se hace la democracia, cuando empiecen a escuchar a los camioneros que explican cosas, verdades como puños, y esa realidad significa que el relato de la mentira, vamos a decirlo así de claro, del gobierno, que se ha basado en comprar a todos aquellos que necesitaran su dinero, pues empieza a perderse. Y el problema es que tú, cuando construyes una estructura, no con relatos, sino con hechos, pues las caídas son breves, vamos a decirlo así. Es decir, tú más o menos has ido construyendo una historia, a veces te puede fallar un elemento, esto es como las empresas, oye, tienes una base, etcétera, etcétera, pero cuando construyes todo en base a un falso relato, la hostia puede ser grave, porque la conexión de la realidad paralela del gobierno a la realidad de la calle está muy alejada. La vida de un sindicato, de un personaje de la patronal, por citar a los dos, de un medio de comunicación prostituido, no tiene nada que ver con la vida de un periodista que empieza, de alguien que se esfuerza por crear una empresa o crear riqueza, o de incluso alguien que se preocupa por los trabajadores de un país. No son ni periodistas, no son ni sindicaleros, no son ni patronales, son auténticos golfos que se han beneficiado de ese relato para vivir mejor que el resto. Ya han creado una distancia social, económica, incluso cultural, tan elevada con el resto de los ciudadanos, que cuando el relato desaparece, la caída es muy grande. Tenemos que seguir pendientes de este tema. Creemos que esta pérdida de relato es bastante más trascendente de lo que en ningún medio van a ver. Quizá en alguno van a copiar la idea, van a copiar el concepto, pero creíamos interesante explicarlo de una manera clara y rotunda en este medio especial que hacemos un poco más antes de lo habitual y que solamente complementaremos más tarde con un nuevo programa. Sabemos si nos iremos a la noche o en conversaciones con Equipo Zulu, donde seguir entrando a ese detalle. Quédense con el tema. Por primera vez, el gobierno ha perdido el relato. A partir de ahí, el mundo se abre de forma muy global. Siempre el Patreon, el canal La Transferencia, para apoyar este canal, que siempre decimos, o nos dicen que puede ser de culto, no tenemos ni idea. Aquí venimos a explicar las cosas y nos gusta que mucha gente, cada vez más gente, les interese lo que explicamos. Nos vamos a emplazar a más tarde y, como siempre decimos, seguimos.